Un agricultor dejó de regar durante 22 días. Su vecino regó todos los días. Solo uno cosechó más, y el que cosechó más fue el que dejó de regar. En 1948, en los campos del oeste árido del norte de China, un agrónomo llamado Liang Shuhua documentó algo que contradecía todo lo que le habían enseñado. Sus plantas de trigo, sin riego desde hacía 22 días, tenían raíces a 1,8 metros de profundidad. Las del vecino, con riego diario, no superaban los 18 centímetros. Raíces que descendían sin límite. Plantas con acceso permanente a agua subterránea. Cosechas estables en plena sequía. Y el resultado que ningún manual de jardinería explica: el riego diario no alimenta a tus plantas, las invalida. Si alguna vez sentiste que tus plantas son frágiles a pesar de regarlas sin falta, lo que viene explica exactamente por qué y cómo cambiarlo esta semana. En el año 300 a.C., los agricultores de la región de Negev, en el actual desierto de Israel, cultivaban viñedos, olivos y trigo con menos de 100 milímetros de lluvia al año. No tenían pozos profundos. No tenían ríos, no tenían riego tecnificado, y sus granjas producían excedentes suficientes para alimentar ciudades enteras. Su secreto no era el agua, era la ausencia de agua. Los arqueólogos que excavaron estas granjas en la década de 1950, encabezados por el Dr. Michael Ebenari de la Universidad Hebrea de Jerusalén, encontraron algo perturbador. Las raíces de aquellas plantas habían perforado la piedra caliza hasta alcanzar capas de suelo a 2 y 3 metros de profundidad, estructuras radiculares que ningún agrónomo moderno había visto en cultivos comerciales. ¿Por qué? Porque los agricultores del Negev jamás regaban, ni una vez. Capturaban el agua de lluvia con un sistema de canales de piedra llamado limán, un método tan eficiente que cada milímetro de precipitación se convertía en recurso aprovechable. Y luego dejaban que el suelo hiciera su trabajo. El resultado: raíces que descendían sin límite, plantas con acceso permanente al agua subterránea y cosechas estables en plena sequía. El Dr. Ebenari publicó sus hallazgos en 1961 en The Negev, The Challenge of a Desert. Las fotografías mostraban sistemas radiculares que parecían pertenecer a otra especie, retorcidos, profundos, indestructibles. Y en los años 70, la agronomía convencional los ignoró casi por completo. ¿Cómo funciona esto a nivel del suelo? La respuesta está en algo que vive bajo tus pies en este momento, y que el riego diario está destruyendo silenciosamente. Bajo cada metro cuadrado de suelo sano hay aproximadamente 600 millones de bacterias. 1 gramo de tierra fértil contiene más organismos vivos que seres humanos en todo el planeta. La mayoría de estas bacterias son aeróbicas, necesitan oxígeno para vivir. Cuando riegas en exceso, el agua desplaza el aire de los poros del suelo. La porosidad del sustrato, que en un suelo sano es de entre 25 y 35%, colapsa. El oxígeno desaparece, y con él mueren las bacterias aeróbicas que descomponen la materia orgánica, liberan fósforo, fijan nitrógeno y fabrican el humus que hace que la tierra sea fértil. Lo que queda son bacterias anaeróbicas, organismos que prosperan sin oxígeno y producen ácido acético, metano y sulfuro de hidrógeno. Los mismos compuestos que huelen a podredumbre, los mismos que envenenan las raíces. Ese olor a tierra mojada después de regar demasiado no es frescura. Es el olor de un suelo que está perdiendo capacidad. Pero eso es solo la mitad del problema. Las raíces crecen siguiendo gradientes de humedad. Si el suelo en la superficie siempre está mojado, las raíces no tienen incentivo para descender. Se vuelven superficiales, a 5, 10, 15 centímetros de profundidad, completamente expuestas a las fluctuaciones de temperatura, incapaces de acceder a los minerales del subsuelo y absolutamente dependientes del siguiente riego. Lo que acabas de ver no es un truco de edición, es biología de raíces básica. Y un estudio publicado en 2019 por el Instituto de Investigación de Zonas Áridas de la Universidad de Arizona lo confirmó a escala de campo. Riego diario. Profundidad radicular promedio de 12 centímetros. Riego semanal con alta cantidad de agua. Profundidad radicular promedio de 61 centímetros. Las plantas con riego semanal produjeron un 34% más de fruto, consumieron 47% menos agua, y sobrevivieron a un periodo de sequía de 3 semanas sin daño medible. Esto no es teoría, es biología de raíces documentada con escáner de resonancia magnética. Y las redes micorrizales,
Los hongos subterráneos que conectan las plantas entre sí y multiplican su capacidad de absorción hasta en un 700%, necesitan ciclos de sequía y humedad para activarse. El riego continuo los destruye. La ciencia lo documentó desde los años 60. Entonces, ¿por qué el consejo dominante sigue siendo riega todos los días? La respuesta no es ignorancia, es economía de incentivos. En 1970, la industria global de sistemas de riego residencial y agrícola facturaba aproximadamente $3.000 millones anuales. Hoy factura $62.000 millones. Ese crecimiento refleja una transformación real en cómo el mundo cultiva alimentos, pero también refleja algo más específico: el cambio en qué tipo de soluciones se enseñan y cuáles no. Un agricultor que aprende a leer su suelo y regar profundamente cada 7 días compra una manguera. Una vez. Un agricultor que instala un sistema de riego automatizado con temporizador digital compra repuestos, filtros, electroválvulas y sensores durante décadas. Uno de estos modelos genera ingresos recurrentes, el otro no. Esto no implica que la industria decidió suprimir el conocimiento. Implica algo más simple. Los modelos de negocio determinan qué soluciones reciben inversión en investigación, formación y comunicación, y cuáles no. La planta que nunca tiene sed nunca aprende a sobrevivir. En 1973, el agrónomo israelí Shmuel Shalhevet publicó en el journal Irrigation Science un análisis que demostraba que el déficit hídrico controlado, dejar que el suelo se secara entre riegos, producía raíces más profundas, mayor eficiencia en el uso del agua y rendimientos equivalentes o superiores. Su metodología fue validada por 3 instituciones independientes. El paper fue citado 2 veces en sus primeros 10 años. Los manuales de extensión agrícola de Estados Unidos no incorporaron estas conclusiones hasta 2004. 31 años después, el retraso no fue el resultado de una decisión central. Fue el resultado de miles de decisiones individuales sobre qué publicar, qué enseñar y qué financiar, cada una tomada dentro de un sistema que favorecía la complejidad tecnológica sobre la autonomía del agricultor. Lo que no genera ingresos recurrentes no se enseña, no porque alguien lo prohíba, sino porque nadie lo financia. Las consecuencias son medibles. Hoy, más del 40% de los suelos agrícolas del mundo están clasificados como degradados. La pérdida de materia orgánica por prácticas de riego excesivo contribuye a la erosión de entre 24.000 y 40.000 millones de toneladas de suelo fértil al año, y el consumo de agua dulce en agricultura representa el 70% del total global, con una eficiencia promedio de apenas el 45%. Pero la historia tiene un segundo capítulo, y este sí tiene buenas noticias, con números de instituciones que ya no pueden ignorarse. En 2016, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos financió un proyecto de 3 años en parcelas experimentales de Kansas, Nebraska y California para comparar riego convencional contra déficit hídrico controlado en maíz, soya y trigo. El protocolo convencional, aplicaciones diarias o cada 2 días, manteniendo la humedad del suelo al 60-70% de su capacidad de campo. El protocolo de déficit hídrico, ciclos de secado hasta el 35-40% de capacidad de campo, seguidos de riegos profundos poco frecuentes. Tras 3 temporadas completas, el informe publicado en el Journal of Agronomy and Crop Science reportó lo siguiente. Los cultivos con déficit hídrico controlado mostraron una reducción del consumo de agua del 39%, rendimientos estadísticamente equivalentes en maíz y superiores en un 12% en trigo, profundidad radicular 2,8 veces mayor, concentración de micorrizas activas 4,1 veces superior y niveles de materia orgánica en el suelo un 18% más altos al final del estudio. Una sola frase resume 3 years de investigación. El suelo que enfrenta ciclos de sequía leve aprende a almacenar vida. En Australia, el agrónomo Peter Andrews desarrolló en los años 90 un sistema llamado Natural Sequence Farming, aplicado en granjas de Nueva Gales del Sur que llevaban décadas degradadas. Tras 5 años sin riego artificial, solo manejo de agua de lluvia, los suelos recuperaron su capacidad de retención de humedad en un 300%. El gobierno de Nueva Gales del Sur lo convirtió en política oficial en 2002. La ciencia antigua no esperó para ser validada, simplemente siguió funcionando. Ahora la pregunta que importa: ¿cómo aplicas esto con las plantas que tienes hoy, en el suelo que tienes hoy? El método tiene 5 pasos.
Y el primero comienza esta semana. ¿Cómo reentrenar tu suelo en 30 días? Primer paso. Detén el riego durante 48 horas y observa. Introduce un palo de madera de 30 centímetros en el suelo hasta la mitad. Si al sacarlo sale húmedo y con tierra pegada, tu suelo tiene suficiente agua almacenada. Si sale seco, riega profundamente esa misma tarde. Segundo paso. Cuando riegues, riega lento y largo. La regla es simple. 2,5 centímetros de agua aplicados lentamente, en lugar de 0,5 centímetros aplicados rápido. La diferencia es que el agua lenta penetra, el agua rápida escurre. Usa una manguera sin presión o goteo al 30% del caudal máximo durante 45 a 60 minutos. Tercer paso. No vuelvas a regar hasta que los primeros 3 centímetros de suelo estén completamente secos al tacto. En climas templados, esto suele ser cada 5 a 9 días en verano. En climas áridos, cada 3 a 5 días. Cuarto paso. Cubre el suelo con 8 a 10 centímetros de mulch orgánico. Paja, hojas secas, viruta de madera no tratada. El mulch reduce la evaporación superficial hasta en un 70%, lo que alarga los ciclos y construye raíces profundas. Quinto paso. En la primera lluvia fuerte después de hacer este cambio, observa tu suelo. Si el agua se absorbe en lugar de escurrir, si el suelo bajo el mulch tiene textura esponjosa y huele a bosque, estás viendo un microbioma que está volviendo a la vida. Error más común. Volver al riego diario en la primera ola de calor. Tus plantas se verán estresadas 2 o 3 días. Eso es normal. Sus raíces están descendiendo. Si soportas esa semana, encontrarán el agua solas. Si riegas, reiniciarás desde cero. Ajuste por tipo de suelo. Suelo arenoso. El agua drena rápido, por lo que los ciclos serán más cortos de lo típico. En climas cálidos puedes necesitar regar cada 3 a 4 días incluso con este método. La clave es igual. Riego profundo cuando lo hagas, no superficial frecuente. El mulch es especialmente importante porque aquí la evaporación es tu principal enemigo. Suelo arcilloso. Retiene humedad mucho más tiempo, lo que significa que tus ciclos serán más largos, hasta 10 a 14 días entre riegos en climas moderados. El riego excesivo en arcilla es especialmente destructivo porque la compactación elimina la porosidad casi permanentemente. Riega más despacio y con mayor espaciado de lo que crees necesario. Camas elevadas. Se secan más rápido que el suelo en tierra porque están expuestas al aire por los costados. Aplica mulch más grueso, 12 a 15 centímetros, y espera necesitar riegos cada 4 a 6 días en verano, siempre profundos. Si no sabes qué tipo de suelo tienes, toma un puñado húmedo y apriétalo. Si forma una bola compacta que no se deshace, es arcilloso. Si se deshace inmediatamente, es arenoso. Si forma una bola que se deshace con un toque suave, es suelo franco, el más equilibrado y el que responde mejor a este método. El costo de todo esto, el precio de un saco de paja, sin tecnología, sin insumos, sin suscripción mensual. La planta que nunca tiene sed nunca aprende a sobrevivir. Liang Shuhua murió en 1979. Sus notas de campo fueron traducidas al inglés por primera vez en 2008 por un estudiante de doctorado que las encontró en un archivo de Nanjing. 60 años después de haberlas escrito, sus datos eran perfectamente compatibles con los escáneres de resonancia magnética del siglo XXI. No necesitó tecnología para ver lo que tardamos décadas en confirmar con instrumentos. Solo necesitó dejar de regar y prestar atención. Hay una línea entre cuidar una planta e intervenir en ella. El riego diario cruza esa línea. Lo que parece cuidado es, con frecuencia, control. Y lo que parece abandono, esos días sin manguera, esa semana en que el suelo se seca, es precisamente cuando la planta aprende a buscar. El suelo no necesita más agua. Necesita aire. Y el aire solo llega cuando dejas de intervenir. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque la próxima bóveda se abre pronto. Lo que contiene cambió la manera en que 3 civilizaciones entendieron el suelo. Planta el futuro.